Actividad integradora 1. El átomo y sus alcances. Mi nombre es Willy Ignacio Cervantes Basulto. Mi grupo es M14C2, generación 4045. Voy a presentar los modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. Y con estos científicos fueron creando cada uno de los modelos atómicos en su tiempo, los cuales formaban enlaces químicos. Comenzaré con Dalton. Decía que la materia está formada por pequeñas partículas que se pueden ver a simple vista. Estas eran alterables. También decía que todos los átomos de un mismo elemento son iguales y que los distintos elementos se pueden combinar formando compuestos. Primer postulado. Dalton enunciaba que la materia estaba constituida por pequeñas partículas llamadas átomos. Segundo postulado. Decía que todos los átomos elementos dados de similares entre sí diferentes a otros elementos. Tercer postulado. Decía que los átomos de un mismo elemento son idénticos en su masa y que tenían las mismas propiedades químicas y físicas. Cuarto postulado. Los átomos de más de dos elementos diferentes forman compuestos. Quinto postulado. Los átomos de diferentes elementos se pueden unir en diferentes proporciones para formar más de elementos diferentes. Thomson en 1897 en un tubo aplicó electricidad y produjeron pequeñas partículas y rayos catódicos y eran atraídas por electrodos positivos y la masa era muy pequeña y viajaban del cátodo al ánodo. Descubrió unas cargas negativas en el átomo llamados electrones. Él creía que al ser neutro existían cargas dentro de este, protones más electrones y neutros. Cargas distintas se atraen. Rutherford propuso un modelo de nombre del sistema planetario donde hay un núcleo o centro del átomo donde hay una carga positiva. Él llamó protón, mientras los electrones están distribuidos afuera del núcleo, como un sistema planetario, y encontró partículas positivas llamadas protones que poseen mayor carga que los electrones. Después Bohr modificaría el modelo Rutherford y él propuso los electrones se mueven alrededor del núcleo en una distancia constante en órbita bien definidas con una energía fija, y cuando estás más cercanos del núcleo menor es la conserva de su energía, principalmente en forma de luz. Ahora mencionaré las diferencias de los cuatro modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. Rutherford describe el átomo y cómo giran los electrones alrededor del núcleo donde hay varias energías, pero en el caso de Dalton dice que el átomo es indestructible, mientras Rutherford dice que el átomo propuesto por protones, neutrones y electrones. En el caso de Thomson, el modelo es estático y que los electrones están dentro de una parte positiva, y con Rutherford su modelo se encuentra en movimiento constante y mostró los electrones están separados del núcleo. La diferencia que hay entre reacción, ecuación y química: una reacción química es cuando una o varias sustancias químicas se transforman químicamente mediante la aplicación de la energía para formar una o más sustancias nuevas, mientras que la ecuación química es la representación simbólica de las reacciones químicas. Se componen de dos miembros separados por una flecha en sentido que ocurre la reacción. El proceso de combustión de metano con el aire se representa regularmente con estas formas en este tipo de reacciones exotérmicas, donde se desprende el calor ambiente. Ejemplo: CH4 más 2O2, CO2 más 2H2O. Carbón: 4 moléculas de hidrógeno, una más de oxígeno, y esta se descubre el oxígeno de una más de carbono más 2 de oxígeno y 1 de hidrógeno, dando dióxido de carbono más el agua pesada. La formación en los átomos forman enlaces y sustancias. Los enlaces se forman decidiendo, compartiendo o ganando electrones hasta completar configuraciones eléctricas estables. Después quedan en defecto o descargas negativas. En el caso de los elementos metálicos comparten electrones entre estos, formando red ordenada de átomos, elementos metálicos y electrones que comparten y se mueven libremente entre ellos, y estos se les conoce como enlace metálico. Ejemplo: que la formación del óxido con carbono de los modelos de Bohr. El número atómico de carbono es 6, 2 electrónicos nivel 1 y 4, y en el nivel 2 el número atómico de oxígeno es 8. Se clasifican iónicos, covalentes, metálicos, fuerza, dipolo y después de hidrógeno.